Y precisamente vamos a ver cuatro tipos de personalidades, cuatro tipos de temperamentos. Yo se los voy a mencionar cuatro. Estas no vienen en su cuadernillo, pero a decirles cuáles son. La primera de ellas es el temperamento colérico. Es decir, que estas personas se consideran seguras, competitivas, ambiciosas. Son líderes naturales, son extrovertidos. Tenemos al temperamento melancólico. Se caracterizan por ser introvertidas, reflexivas, analíticas, pensadores profundos y personas compasivas. El número tres, tenemos a los temperamentos que son flemáticos. Se consideran tranquilas, apacibles. Se les describe como estables, pacientes y bondadosos. Son personas conciliadoras, evitan conflictos y mantienen un clima de armonía. Y el temperamento sanguíneo son sociables y alegres. Se les considera extrovertidos y son optimistas. Esto fue lo que yo pude, que no vienen del cuadernillo, pero que son rasgos o temperamentos y de personalidad que podemos tener el ser humano. Y ahora sí vamos a irnos en la clase a ver estos cuatro tipos de personalidades que nos va a hablar, que son rasgos de personalidad que tenían los líderes de Dios, los hombres de Dios. Ellos, que lo muestra en la diapositiva, dice que el primer tipo es el colérico, y esto nos habla de Pablo. Pablo era de tipo colérico, el mando era natural para él, tenía que aprender a no ser tan duro e impotente. Recuerda que antes de la conversión de Pablo, todos sabemos que se era Saulo de Tarso, ¿verdad? Y este varón era quien asolaba la iglesia. Este varón fue una persona que se le instruyó en el ministerio. Él era un fariseo y todo la tendencia apuntaba que él iba a ser uno de los sacerdotes o ministros del Sanedrín. Lo estaban preparando. Dice los eruditos que fue instruido por Gamaliel, un líder religioso. Sin embargo, Pablo, sabemos que él era airado, era iracundo, era una persona que era muy celoso de la palabra de Dios, pero no la estaba aplicando de la manera correcta. Posteriormente sabemos que tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Que Jesús se le apareció en el camino. Pero, ¿qué podemos aprender aquí? Pablo también tenía orgullo y Segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 9, dice que para que las grandezas no se enalteciesen, dice que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, lo cual respecto a eso, Pablo le dijo a Dios, al Señor, que se lo quitara. Te ruego que me quites este aguijón. Pero ¿por qué creen que Dios no se lo quitó? ¿Por qué? Porque Pablo era orgulloso, tenía eso ahí en su interior. Entonces, él tenía que aprender, era muy impositivo, muy duro. Lo que tenía que hacer era
amar a la gente. Entonces Dios trató con él. Entonces el tipo de personalidad de Pablo era colérico, ¿sí? Aquí lo dice en la escritura. Pablo, según o en las escrituras o lo que se dice que tenía un problema de vista, un problema de vista, ¿sí? Eso era lo que el aguijón, así es. Aquí dice que, y para que la grandeza de la saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, metí para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, Pablo tenía orgullo, entonces Dios le puso el aguijón en ese, ¿qué? Porque él sabía que Pablo, su tendencia era el orgullo. Entonces, probablemente si Dios no le hubiera puesto ese aguijón, Pablo se hubiera enaltecido, se hubiera creído, pues, más que Dios, así como le pasó a, a Lucifer, ¿verdad? Que se quiso creer más que Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo desechó. Entonces, Dios sabe y conoce el corazón de cada persona. Él va a poner un aguijón. Entonces podemos aprender aquí que Pablo era de tipo colérico. El segundo dice que era del apóstol Pedro, dice que era sanguíneo, era arrebatado, dice aquí, actuaba antes de pensar las cosas. Recordemos aquel pasaje cuando Jesús iba a ser apresado por los líderes, en este caso el sacerdote Caifás mandó a los guardias y dice la escritura que Pedro, cuando sabía que iba a venir, iban a apresarlo, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Recordemos ese pasaje. Entonces Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada, porque si tienes espada, en la espada pereceréis. Entonces esto nos habla que Pedro era muy arrebatado, era inestable. Es decir, Pedro daba unas de cal y daba unas de arena. Es decir, a veces pues estaba bien y a veces pues no, ¿verdad? Era muy emocional, era explosivo, era arrebatado, autosuficiente e impulsivo. También recordemos en aquella ocasión cuando Juan 21:15, cuando Jesús, una vez que eh, resucitó en la resurrección, dice que esta era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos. En este caso se manifestó a 7 de sus discípulos. Dice la escritura en aquel entonces, en el 21, que Jesús se acercó al mar de Tiberias y los discípulos mientras tanto estaban pescando toda la noche y pues no consiguieron la pesca, ¿verdad? Entonces al alba, Jesús se les aparece y les dice, hijitos, traed de comer, ¿sí? Entonces, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, en este caso Juan, le dijo a Simón Pedro, Pedro, cuando yo que era el Señor, ¿qué crees que pasó? Se ciñó la ropa y se echó al mar. Entonces podemos observar aquí que Pedro era muy arrebatado, era un tipo de personalidad sanguínea, ¿sí? O sea, pensaba, eh, pensar las cosas. Todos los demás discípulos esperaron en la barca para ir hacia tierra. Sin embargo, Pedro, como era muy arrebatado, ¿qué pasó? Se ciñó la ropa, se quitó y se echó a la mar en busca de Jesús, ¿verdad?
Entonces, podemos aprender aquí que nosotros tenemos que pedirle la dirección del Espíritu Santo a Dios y pensar antes las cosas, no actuar, sin antes pensarlas. Sin embargo, y vemos más pasajes donde Pedro quiere defender a Jesús y Jesús lo reprende y le dice, eh, le- el enemigo me dio permiso para que te zarandearan. ¿Por qué? Porque Pedro no quería que Jesús fuera a la cruz. Entonces, no estaba entendiendo el propósito del cual Jesús se le estaba diciendo en ese pasaje. Hay otro caso donde Jesús, perdón, Pedro le dice, Señor, yo te seguiré a donde tú quieras a donde quiera que tú vayas. ¿Y qué le contestó Jesús? Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Qué pasó? Pedro, o sea, actuaba antes de pensar las cosas. Estoy seguro que en ese momento Pedro no tuvo la dirección del Espíritu. Quería actuar como quería defender a Cristo. Decía, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús, como conoce nuestros corazones, le dijo, no, porque antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Él nos conoce, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo maravilloso y lo importante es lo que dice a continuación. Dice que Dios lo transformó en uno que alimentaba las ovejas. A ver, ¿cómo está eso de que uno que le alimentaba las ovejas? Recordemos aquel pasaje cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo? Apacienta mis corderos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Dios, a pesar de la personalidad de Pedro, ya vimos la de Pablo, ¿verdad? Dios trató con él y lo hizo sumiso y lo hizo como la roca. Lo cambió, lo transformó. Entonces, podemos aprender que las personalidades de los líderes también tienen sus detalles, ¿no? Pero Dios los va moldeando. Y así nosotros tenemos que tener una personalidad como líderes, como seres humanos. Pregúntate en este momento, ¿qué personalidad es la que tú tienes? ¿Tendrás la personalidad de Pedro, la de Pablo? Ahorita vamos a ver la de Moisés y la de Abraham. La tercera dice que Moisés era de tendencia melancólica. Dios usó esta habilidad de ser muy detallista y pensativo y venció su negativismo. Podemos recordar también cuando Moisés, cuando en la historia nos lo dice, ¿no? Que Moisés él era hebreo, ¿sí? Sabemos la historia que Moisés, este, la hija del faraón lo recogió en el río, ¿verdad? En un Moisés, ¿verdad? Vaya la redundancia. Este, y posteriormente dice que fue creado en Egipto, con las mejores escuelas, instructores, etcétera. Y probablemente Moisés pudo haber sido ese tipo de persona, eh, pues a lo mejor pudo haber sido soberbio, prepotente, ¿qué? Porque a lo mejor como él sabía que estaban las mejores escuelas, en este caso Egipto era lo mejor en aquellos entonces, fue instruido ahí y probablemente Moisés lo estaban preparando para que fuese también el siguiente faraón. Pero ¿qué creen? Sin embargo, Dios no fue así porque Dios no quiso, porque él ya tenía un plan para él. Entonces, recordamos que Moisés era hebreo. Él se dio cuenta cómo el faraón asolaba al pueblo, los castigaba, les ponía un yugo, les cargaba más trabajo, los castigaba. Entonces, ¿qué pasó? Uno de ellos golpeó a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces, dice la escritura que Moisés, pues, le dio coraje, ¿verdad? Que haya golpeado a uno de sus hermanos.
un hermano hebreo. ¿Qué sucedió? Pues lo mató, ¿verdad? Y posteriormente escapó, huyó de ese lugar y pasó por el desierto, 40 años. ¿Y qué pasó ahí? Pues Dios trató con él, ¿verdad? Dios trató con él, Dios lo marcó de tal forma que de ser una persona soberbia, prepotente, violento, lo marcó en todo aquel tiempo de 40 años y lo hizo el hombre más manso sobre la tierra, ¿sí? Pero aquí dice que era un detallista pensativo y venció su negativismo. ¿Por qué negativismo? Porque recuerdan cuando el Señor le dio instrucciones y le dijo, Moisés, eh, ve con el pueblo de Israel y diles esto. Señor, y si voy, ¿quién le digo que eres tú? Y Dios le dio la instrucción, diles que yo soy el que te envía. Y luego le dijo, y ve y presenta a Faraón, y dice, ay Señor, si yo no soy de buena habla, soy torpe. Entonces hay un negativismo, no estaba confiando en él, mas sin embargo, Dios sí estaba confiando que iba a hacerlo, ¿verdad? Entonces, podemos aprender también aquí la personalidad de Moisés. El siguiente es Abraham. Dice que era flemático, le gustaba llevarse bien con todos, pero esto lo llevó a tomar consigo a Lot en contra de lo que Dios le había dicho. Pero Abraham llegó a ser el padre de la fe. En este caso, eh, Dios le había dado una instrucción, un mandato a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y pues efectivamente, Abraham obedeció, ¿verdad? Pero el error de Abraham fue que no consultó con el Señor, porque él solamente iba a salir con la familia, ¿verdad? Ciertamente Lot era su familia porque era su sobrino, pero a raíz de que llevó a Lot, más adelante dice la escritura que hubo un altercado entre los pastores de Lot y de Abraham, porque dicen que ellos eran ricos en extremo, tenían dinero, plata, etcétera. Entonces la tierra no era suficiente para ambos, lo cual hizo que se separaran, ¿verdad? Pero ahí viene después la consecuencia, porque Abraham fue a la tierra de Canaán y Lot fue al Jordán, una tierra donde estaba cerca Sodoma y Gomorra. Sabemos la historia que más adelante unos invasores llegaron y secuestraron a Lot y a su familia. Y eso fue a raíz pues, de que Abraham no consultó con el Señor, llevó a Lot y como se separaron, ahí la consecuencia. Entonces sabemos que Abraham era flemático, le gustaba llevarse bien, pero pues tomó una mala decisión ahí. Sin embargo, Dios lo estableció como el padre de la fe, ¿sí? Entonces pregúntate también, ¿seré como Abraham? ¿Seré como Moisés? ¿Como Pedro o como Pablo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo se consideran? ¿Qué rasgo tienen ustedes que puedan tener estos hombres de Dios? Dice aquí que los rasgos de personalidad que vemos en los líderes de Dios dicen que vencen la derrota. Nuestras actitudes ante la derrota determinan nuestro éxito. Todos tenemos, en la siguiente diapositiva, perdón, todos tenemos, aquí está, todos tenemos derrotas, pero lo que hacemos con ellas determina si vamos a ser líderes o fracasados. Ahí podemos ver la imagen de un joven, ¿verdad? Un varón que está así como diciendo, yes, ¿verdad? Como diciendo, sí, venzo la derrota ante las circunstancias. Y aquí hay un recuadro en otra diapositiva donde dice, ¿uno vence las derrotas o es destruido por la derrota? El que dice uno vence la derrota dice, toma la responsabilidad, aprende de cada error, sabe que los fracasos son parte del proceso, tiene una actitud positiva. Es decir, que todo líder que vence en las derrotas tiene que tiene que saber todo esto. Probablemente pueda tener un fracaso, pero si él tiene una actitud positiva, va a salir adelante.
Dice aquí que sigue dispuesto a tomar riesgos y piensa que algo no funcionó y sobre todo persevera. Caso contrario, ¿qué es lo que pasa cuando tienes una derrota o es destruido por la derrota? Dicen, culpo a otros, repiten el mismo error, no espera fracasar otra vez, dice, no, pues ya no voy a hacer esto porque voy a fracasar. O está resignado a fracasos continuos. Se limita por fracasos del pasado. Es decir, pone límite, dice, no, 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 porque voy a fracasar de nuevo. O sea, ya está pensando en la derrota. Piensa que él es un fracaso, es decir, se rinde. Entonces, nosotros como cristianos y que más adelante tenemos esa visión de ser un líder, tenemos que vencer las derrotas. ¿Sí? Tenemos que tomar la responsabilidad, aprender de cada error, los puntos que estamos viendo, para que podamos ser líderes. El siguiente diapositiva dice, ¿tienen fe? Dice, una persona que quiere ser líder según Dios debe tener fe en Él. Esta fe será reflejada en una actitud positiva que le ayudará a cumplir una visión. La falta de fe reflejará una vida, ministerio, servicio y trabajo mediocre. Por ejemplo, eh, en este caso, ¿qué es la fe? La fe es la convicción de lo que se espera, perdón, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tenemos que tener fe, tenemos que saber lo que el Señor nos confiar en Dios, tener una total confianza en Dios, ¿sí? Sin una fe no vamos a llegar a ningún lado, porque dice la escritura que sin fe es imposible agradar al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una actitud positiva para cumplir una visión, ¿sí? Si estamos faltos de fe, recuerden que hay un versículo que dice, Señor, Pedro le dijo, aumentanos la fe, ¿sí? Entonces, si ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, nosotros también en nuestra oración, si estamos pasando por falta de fe, si está menguando nuestra fe, podemos decirle, Señor, aumenta mi fe, así como a tus discípulos, y el Señor lo va a hacer. Dice el punto 3, propósitos firmes en su vida. Para ser líder, uno necesita tener deseos de superarse, lo que unos pueden ver como ambición. Hay que tener cuidado ahí, porque muchas veces, cuando uno quiere ser líder o tiene deseos de superar, puede caer en ese error. No podemos ser ambiciosos, sino concentrarnos, enfocarnos más bien en la palabra de Dios. Y aquí dice en primera de Timoteo 3:1, dice palabra fiel, si alguno desea obispado, buena obra desea, ¿sí? Entonces, eso sí tenemos que anhelar y pedirle al Señor eso para poder superar y para poderlo servir a Él. Por ejemplo, Abraham salió del lugar en el que estaba, creyendo que Dios le llevaría a un lugar. Salió porque le creyó a Dios que quería bendecirlo. Este deseo debe ser dirigido hacia el servicio. En Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, es cuando le dijo el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Entonces, aquí sabemos que tenemos que tener un propósito firme en tu vida. Tú debes tener un propósito firme y creer en lo que Dios te va a hablar. Abraham, dicen que Abraham antes era un pagano, Abraham, Dios se le reveló. ¿Qué fue lo que sucedió con Abraham? Abraham lo único que hizo fue creerle al Señor, ¿sí? Pero ¿por qué creen ustedes que Abraham eh, salió creyendo lo
que Dios iba a hacer con él, o sea, que lo iba a bendecir. ¿Cómo fue que fue este deseo de servicio a Dios? ¿Por qué Dios, por qué Abraham fue, obviamente, pero por qué ustedes creen que Abraham lo hizo? ¿Alguien de aquí me puede responder por qué Abraham eh, tuvo fe y creyó en Dios? ¿Cuál fue la causa por la cual Abraham dijo, Señor, yo no te conozco, o sea, no te puedo ver porque pues, tú eres espíritu, ¿verdad? Me hablas, oigo tu voz audible, yo solamente creo en ti y voy a salir adelante. Sal de tu tierra y tu parentela y yo te bendeciré. Entonces, si el Señor te dice un día, sal de tu tierra y tu parentela, ¿tú cómo, qué es lo que vas a decirle? Sí, Señor, aquí estoy. Yo solamente creo en ti. Creo que tú me vas a bendecir a donde quiera que tú me llames o donde quiera que tú me llames. Pero les voy a decir por qué. Porque porque Abraham se sostuvo viendo al invisible. Es decir, se sostuvo viendo en todo momento a Dios, a donde quiera que fuera, se sostuvo viendo al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Dios trató con Abraham, lo llamó amigo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Abraham es el padre de la fe. Entonces, es un privilegio que Dios le haya llamado amigo a Abraham, ¿sí? Entonces, él tuvo un propósito firme en su vida, sabiendo que Dios le iba a bendecir. ¿Pero por qué? Porque se sostiene. Entonces, es un propósito que tenemos nosotros, que tenemos que tener firmes en nuestra vida. El número 4, la autodisciplina. Dice que la primera batalla que debe ganar el líder, la victoria sobre sí mismo. Una persona que no puede dirigirse a sí misma, puede dirigir a otros. Autodisciplina, dice. La autodisciplina implica la capacidad de autorregular tus acciones e impulsos y permite tomar decisiones. Aquí podemos ver pues tres imágenes, ¿no? De una joven que va corriendo, otros que están probablemente en un trabajo y nosotros tenemos que ser autodisciplinados, ¿sí? Tenemos que disciplinarnos para ganar la batalla, para ser un buen líder. Tenemos que tener, para tener la victoria. ¿Para qué? Para que nosotros, mientras tengamos eso, vamos a poder dirigir a otros. Tenemos que autodisciplinarnos. Y luego dice aquí algo muy importante. La autodisciplina es también la habilidad de soportar el proceso. Todos estos varones de Dios tuvieron un proceso por el cual pasaron. Nosotros también estamos aprendiendo a pasar procesos. De manera que tenemos que autodisciplinarnos. La siguiente diapositiva dice, y la 5 dice, perseverancia. Es la habilidad de seguir adelante, aunque la recompensa no sea inmediata. Hay que tener hombros de líder. ¿Qué es? Es aquel que toma decisiones y sobre sus hombros toma las responsabilidades. En el trabajo, en algo deportivo, incluso en ministerio, tenemos que tener hombros de líder. Un ejemplo, no sé si muchos probablemente no les guste, a otros sí, el soccer, el fútbol. Ustedes han escuchado esa frase que dijo, mira, este jugador se puso o sea, se puso la camiseta, se echó el equipo al hombro. Es decir, es aquel que tomó la responsabilidad como capitán, ¿verdad? Como líder. Dice, yo me echo el equipo al hombro, yo voy a ver por los demás. Aunque no sea el técnico, pero es el segundo, el que toma la decisión dentro del campo. En el trabajo también, aquel que es líder, el gerente, tiene que echarse el equipo al hombro, ver por sus subordinados.
¿Cuánto más en el ministerio, ¿verdad? Ejemplo, Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel, ¿recuerdan aquellos pasajes donde iban y consultaban con él el pueblo para que él les hablara o consultara de los temas pequeños y grandes? Cuando estaban en aquella batalla, cuando extendió la vara y cuando la bajaba, el pueblo estaba perdiendo, la subía, echaba el equipo al hombro, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Vencía. Entonces nosotros tenemos que aprender con esto. Dice que la mayoría de los talentos son hasta cierto punto dones. En contraste, el carácter bondadoso no nos es dado. Tenemos que construirlo por parte, por medio del pensamiento, la decisión, el valor y la determinación. Ahí podemos ver a una persona que va pues perseverando, ¿no? Subiendo una escala, una montaña, ¿va? Tenemos que construir, tenemos que ir parte por parte, tomar nuestras decisiones, las mejores decisiones, tener el valor y la determinación. Y por último, dice una vida equilibrada. Necesitamos tener una vida equilibrada y evitar los excesos. Es decir, tenemos que pedir la dirección del Señor, tener un equilibrio, balance en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, con esto es una clase corta. Terminamos la lección número 10 que habla de la personalidad del líder. Pues terminamos y pues espero que ella se haya sido entendida, que hayamos aprendido a las personalidades de los líderes, en esos casos, de los siervos del Señor, ¿verdad? Que cada quien tiene una personalidad distinta y que vimos en un principio que Dios no tiene una personalidad específica. Puede utilizar cualquier tipo de personalidad, así como él la utilizó como los hombres como sus siervos, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el líder Moisés, el siervo Abraham. Así con nosotros también, él puede utilizar una personalidad en nuestras vidas para servirle. Entonces, con esto concluimos y pues vamos a pedirle al Espíritu Santo a través de esta oración que hemos finalizado, que haya sido de mucha bendición, exhortación y enseñanza. Vamos a inclinar nuestros ojos, vamos a orar al Padre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, hemos aprendido los cuatro temperamentos, las personalidades de cada persona del ser humano, en esos casos de tus siervos, de tus líderes, Señor, varones de Dios, varones que te sirvieron, Señor. Gracias, Padre, porque sin duda, Señor, tú hablaste al corazón de cada uno de nosotros, que esta palabra haya sido de exhortación también, que la hayamos retenido en nuestros pensamientos, así como cada uno de tus hijos, Señor, de tus siervos, podamos aprender, Señor. Cada quien tenía una forma distinta, una personalidad distinta de servirte, Señor. Sin embargo, tú los fuiste moldeando a cada uno de ellos. Pedro, sabemos que era arrebatado, era muy impulsivo, muy emocional. Sin embargo, tú lo puliste, Señor, hasta hacerlo sólido, fuerte como la roca. Pablo era iracundo, era alguien tenía orgullo. Sin embargo, también tú trataste con él, Señor. Moisés, tal vez alguien eh, tal vez prepotente. Sin embargo, Señor, tú moldeaste con él, tú lo moldeaste, Señor. Y Abraham, Señor, una persona tranquila, con carácter flemático, flemático. Sin embargo, Señor, tú trataste con él, tú lo moldeaste. A Moisés, tú lo marcaste, Señor. Podamos aprender de cada uno de tus hijos. Gracias te damos tu nombre, Señor, y pedimos, Señor, que esta enseñanza haya sido de mucha edificación para los que escucharon por vía Zoom y los que estamos aquí de manera presencial.
Te damos gracias, Padre, en el nombre de Amén y amén. Bueno, hermanos, pues muchas bendiciones a los que están escuchando por vía Zoom. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes y asimismo a los que están aquí de manera presencial. Pues muchas bendiciones. Ok, vamos, 21 leyes irrefutables de liderazgo. Vamos a ver las cápsulas. Hoy tenemos aquí, las tengo muy arriba. Sí. Vamos a ver aquí. Si alcanza a leer ahí, Estelita, ¿sí, verdad? No, ahora sí está enfrente de la pantalla, ahora sí. Agárrame para leer. Sí, ¿verdad? Ok. Ya, voy a empezar, ¿sí? Ok. Vamos a ver la ley la 19 y la 20 y la siguiente semana, la 21 terminamos y después vamos a tener un review de todas las leyes con una presentación que me está haciendo mi hija, Jocelyn, va a estar muy bonita para dar como un repaso de las leyes para que reafirmen. Déjenme decirles, lo de las cápsulas de leyes, de eso no estudien para el examen. Ya les dijo, no sé si el maestro titular, el maestro Adrián, les dijo ya la fecha del examen, pero hoy fue la lección 10. 10, la siguiente semana queda una, después hay un ejercicio, mejor ahí nos juntamos los dos, un ejercicio media hora, el maestro José y yo que también voy a aplicar algo de las cápsulas, un resumen de todas, y un ejercicio. En la última página de su cuadernillo viene un ejercicio, esa ya pueden irlo contestando, y aquí lo van a hacer en equipo también, ya le voy a explicar, vamos a platicarlo, maestro Adrián, ¿sí? Y vamos a ver las cápsulas en la clase número 12, porque la clase 13 es el examen, usted está programado para el día, ¿sí se acuerdan? 27, ¿no? No, ¿cuándo? Igual que la del Espíritu. El 3, No, después del el 3 de agosto. El 3. Gracias, Belén, gracias. Gracias, el 3 de agosto. El 27 es la de Espíritu Santo. Yo al inicio les pasé las fechas, pero no anotan. No, se anotan, se anotan. Belén anotó y sé que también ustedes. Por ahí le voy a mandar al grupo, mandé las fechas al principio. El 27 de julio es el examen de Espíritu Santo. El 3 de agosto es el examen con el maestro José Adrián, liderazgo eficaz. Y sí, y el 7 3 más 7, el 10 de agosto será el examen de Nuevo Testamento con la maestra Nancy. Sí, anoten ahí las fechas. Yo las voy a mandar al grupo la otra semana como recordatorio. Sí, 27 Espíritu Santo, 3 el de liderazgo. Okay. Entonces tenemos libres del 27 y ahora ahí vamos a hacer este ejercicio. En su última página, lo van a hacer con el maestro, ¿sí? Este ejercicio. Y ahorita al rato platicamos cómo va. Y conmigo vamos a ver, ¿mande? Según mi cuadernillo, la página 21, la última página, la 21, ¿sí? Váyanlo haciendo, ya pues ya se va a explicar cómo va a ser la dinámica, les va a explicar el maestro José Adrián cómo lo van a hacer, y conmigo esa clase del 27 vamos a hacer un review de todas las 21 leyes, con una presentación que me está haciendo mi hija, y va a estar muy bien, ¿sí? Para que estén listos. Les decía, de las cápsulas no estudien para el examen, las cápsulas estudienlas para que se les quede aquí, para que baje el corazón y las lleven a la práctica. Para el examen nada más es del cuadernillo. Maestro José Adrián, para el examen nomás estudian las lecciones del cuadernillo. ¿Ok? Bueno, dice, hoy vemos la ley, iniciamos cápsulas de liderazgo de 21 leyes irrefutables de John Maxwell para la clase de liderazgo eficaz hoy, 13 de julio 2024. Lección 19, la ley del momento oportuno. Vamos a ver aquí cuando ser un líder es tan importante como qué hacer y a dónde ir. Vamos a ver lo basé ahí en Esther, está basado en Esther, en el libro, sí, perdón, en el libro de Esther, del capítulo 4, 13 al 14, el verso. Dice Mardoqueo, todos vamos a centrarnos en la vida de la reina Esther. Mardoqueo envía palabra a la reina Esther de que Amán está planeando destruir a los judíos. Esther escucha con mucha renuencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no le pone a mucha atención. Los judíos.
ellos, sí, y ella también era una judía, pero bueno, vamos a ver el momento oportuno donde le hace clic que ella fue escogida, elegida para ese llamado. Sí, vemos ahí donde dice, pero decide actuar cuando su tío le recuerda la ley del tiempo correcto. Mardoqueo sugiere que ella había recibido la posición de liderazgo para esta hora. Hay una cita en Esther que le dice Mardoqueo que hay un canto, lo canta por ahí una hermana cristiana, Marcela Gándara, que habla de que para este tiempo Dios te ha elegido para esta hora. La cita que viene ahí en Esther 4:14 dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación, lo tienen ahí en pantalla, el alivio y la liberación para los judíos seguirán de algún otro lado, o sea, va a pasar. Si Esther se niega o Esther dice, no, yo no, Dios va a usar a otra persona, pero si en los planes de Dios ya estás tú, Maggie, ya estás tú, Esther, ya estás tú, Fernando, ya estás tú, Joel, mejor dile, Señor, instrúyeme, capacítame, si en tu voluntad hasta que yo sea, prepárame. No le digas que no, porque si es de Dios, aunque le digas que no. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Aprendemos del liderazgo de Jonás? No, 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 y se fue por otro lado, pero Dios le tiene una sorpresota grande, un pez grande. A ver, no te escondas, Fer, Dios te va a encontrar donde quiera que te ponga la gorra. Sí, Dios te esconde, sí. Dios y va a mandar como con Jonás cosas grandes y con Esther le mandó un primo, era su tío lejano, primo también, le mandó para que le hiciera en claro la ley del momento oportuno. Esther estaba en ese momento oportuno, ella era pieza clave para que ese pueblo fuera salvo. A lo mejor tú vas a ser en tu liderazgo pieza clave para ayudar, para bendecir, para fortalecer, para animar a una persona, a un amigo, a tus papás, a tus hermanos, a tus vecinos, a alguien en particular. Pero si tú dices, no, yo no quiero, yo no puedo, estamos siendo egoístas. Estamos olvidando que somos, yo en mi estado le pongo, soy nacido para bendecir, he nacido para bendecir, para fortalecer a los hijos de Dios, a las almas de Dios. Entonces, somos nacidos con un propósito divino y eterno. Y que tú le digas a Dios, no, ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué pasó con Gedeón? Que sí, que no, que el pellón así, que allá, que moja lo que eso. Dios le tuvo tanta paciencia a Gedeón, ¿verdad? Y así nos va a tener paciencia a usted, Lucy, a usted, Paulita, a ti, Joel, a ti, Kimberly. Nos va a tener paciencia, nos va a tener paciencia, tocallito. Pero no abusemos, no abusemos de la paciencia de Dios, ¿sí? Ok, entonces el momento oportuno para Esther era ese. Ella era elegida para salvar a su pueblo. Dice, Esther actuó sin vacilación y en su valerosa afirmación salvó a su pueblo del genocidio nacional, porque iban a exterminar a todo el pueblo judío. Aquella reina aprovechó, Esther como reina, aprovechó el momento y como resultado de ello aprendió la ley del momento oportuno. La ley de liderazgo, estoy siendo capacitada, preparada para este momento. Ustedes cuando hagan su cápsula, busquen otro personaje, puede ser Débora. Débora fue también elegida para el momento oportuno porque el esposito andaba medio dormido, Barak andaba medio que sí, que no, necesitaba una esposa que le diera una aventura de un puche. Entonces fue el momento oportuno para Débora. Y así también otros varones también, oportuno. Dice observaciones sobre esta ley. Esther aprendió en el momento oportuno que si no se aprovechaba el momento, se le iba la oportunidad de servirle a su pueblo y principalmente a Dios. Y fue la heroína, salvó de genocidio, de una matanza a todos. Y como reina usar esa posición y me voy a, y no nomás, dijo, soy la reina y tengo autoridad. No, se metió en ayuno oración, porque en aquellos tiempos, pues la reina era reina, pero no tenía mucha autoridad. Era reina, pero no era así que nomás de adorno, yo creo, ¿no? Porque el que tenía toda la autoridad era el rey. Y que si ella se metía ahí, le iban a darle con el cetro, o sea, son las leyes, pero ella se arriesgó. Y me gusta esta frase que dice,
Si perezco, que perezca. A veces hay que decirle así, Señor, si me va a pasar esto, pues me va a pasar, pero contigo no me sueltes. Y como dice el líder, presencia voy, abrazado y adelante. No, no te tuvies, no te tuvies. Mejor ora y ponte a cuentas con Dios. Ok, dice el punto 1, su destino no será diferente de este reino, del resto de la multitud. Obvio, si Esther no actuaba, también a ella le iban a matar. ¿Por qué? No era de otro país, era también judía, iban a matar a todos los judíos. El punto 2 dice, Dios bendecirá a cualquier otro que esté dispuesto. Si Jonás aún así no hubiera querido, Dios usa a otra persona. Si Esther no hubiera querido, hubiera rechazado, por segunda vez, Mardoqueo le recuerda que puede perder hasta su vida si no obedece a Dios. La obediencia a veces va a traer consigo riesgos. Apunten ahí su cuadernillo. Como líder, mi obediencia va a traer riesgos. Mi obediencia y mi desobediencia va a traer riesgos, pero es mejor correr riesgos por obedecer a correr riesgos por desobedecer, porque los riesgos por desobediencia pueden ser fatales y los riesgos por obediencia, Dios te va a guiar y Dios te va a guardar y te va a cuidar. Dios tuvo siempre cuidado de Jonás, lo guardó, ¿sí? No lo trituró en la panza el pez, lo vomitó, ¿sí? Esther podría perder, punto 4, Esther podría perder la misión de Dios para su vida. Finalmente Mardoqueo expresa a Esther el último punto sobre el momento oportuno, y si ella no obedecía, podría perder los propósitos de Dios para su vida y para su pueblo. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Esa pregunta que le dice Mardoqueo, le dice Esther. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora, Maggie, has llegado a Comunidad Cristiana Altamira? ¿Quién sabe si para esta hora, Estelita, has llegado a tu familia, a tu hija, a tu esposo? ¿Quién sabe si para esta hora, reina, estás preparándote? Solamente Dios sabe. ¿Quién sabe si para esta hora, Fernando, estás aquí para seguirte capacitando? Solamente Dios sabe. Solamente se lo sabe. Esta es una preparación para después en tu iglesia. ¿Quién sabe si para esta hora, Pauli, Dios te va a levantar y te va a restaurar como Esther y te va a hacer una heroína en tu familia, con tu hija, tu nieta? Solamente Dios sabe. ¿Quién sabe si para esta hora, Lucy, Dios te trajo y te mantiene y te fortalece y vas a ser como la reina Esther? Solamente papá Dios sabe. Amén. Así es, Joel. Así. Dios nos trae también a nosotros. Dios solamente sabe. No pongamos en tela de juicio los planes y propósitos de Dios. Vamos a creerle a Dios. A creerle que Él va a hacer y va a obrar en nuestra vida para cumplir sus planes y propósitos, ¿ok? Y dice aquí, la reina, bueno, aquí es parte de la historia, la reina Basti abandonó, que nos pasamos a la siguiente, eso es parte de la historia. La siguiente ley, la ley 20, la ley del crecimiento explosivo, la ley del crecimiento explosivo, ley del crecimiento explosivo, en Pablo, lo estamos basando en Pablo, segunda de Timoteo y en Hechos. Dice, para añadir crecimiento, dirija seguidores, para multiplicarse, dirija líderes. Hay que multiplicarse, pero también hay que crecer, hay que crecer. Se necesita de un gran líder para formar un grupo de ellos. El apóstol Pablo fue conocido por plantar iglesias en toda Asia Menor. Y el apóstol Pablo era chambeador, aunque era evangelista y predicador y plantaba iglesias. Él también trabajaba en las tardes, era reparador de techos, de portillos. No era flojonón, era chambeador. Aquel que diga, no, pues yo no trabajo, más que todo me caiga el cielo. Trabaja, Dios te va a bendecir y te va a prosperar, pero también que vean pon tu esfuerzo, por favor, haz lo que te corresponde y papá Dios hará lo que a él también le corresponde según su divina voluntad. Dice aquí, su mayor aporte a la iglesia primitiva fue el adiestramiento del liderazgo. Lo vemos en Hechos 19:10. Pablo tuvo un tremendo crecimiento explosivo. Lo vemos sus 13 cartas paulinas. Díganme, por favor, los pueblos o ciudades donde
el apóstol Pablo escribió sus cartas. Un ejemplo, él escribió al pueblo, pero dígame el pueblo, al pueblo de Éfeso. ¿A qué otros pueblos vio el apóstol Pablo? Ahí fue creciendo. A Tesalónica, ayúdenme. A ver, ¿quién quiere participar? A otros pueblos. Colosenses, Laodicea, Filipenses, sí, Filipos, es Filipos. Dígame la ciudad, no el libro. Los Filipos, Colosas, Colosas, muy bien, Colosas. Milagros. ¿Qué más? Muy bien. ¿Quién más? Otro pueblo, ¿cómo Corintios, se fue expandiendo? ¿Dónde? Perdón, Víctor. a los Corintios, Corinto, ajá, a Corinto, al pueblo Corinto, la carta a los Corintios. Díganme el pueblo, sí, a Corinto, ¿qué más pueblos? Tesalónica. Pérgamo, ¿qué? Tesalónica, muy bien, de tesalonicenses. ¿Qué más pueblo? Ahí vemos el crecimiento explosivo. Roma también, la carta a los romanos, muy bien. ¿Ven cómo les cambié la jugada? No me dígame el pueblo, la ciudad. ¿Algún otro, Estelita, Fernando? Muy bien, Roma. ¿Qué más? Son 13 ciudades que mande. Berea. Perdón, Ezequiel. En Berea también estuvo. Los bereanos. Tengo bonito Galacia. El pueblo, te dijo la mana Lucia, vaya, apóyense las dos. El pueblo de Galacia, pueblos, también evangelizó, ¿mande? Chipre también como país, ajá, países o ciudades, Creta, sí, fue a muchas, ¿no? Creta, ¿Mande? Creta, Creta, muy bien, sí, muy bien, Creta, escribió a los cretenses también, a Creta. Ven cómo fue creciendo el evangelismo, el evangelio en estos pueblos y Dios usando al apóstol Pablo. La ley 20, la ley del crecimiento explosivo fue creciendo, creciendo y Dios lo usó tremendamente, a pesar de que antes perseguía a la iglesia. Y no nomás a pueblos, también a mucha gente. Hay libros en la Biblia donde el apóstol Pablo también les evangelizó. Está Tito, Timoteo, ¿quién más? Ahora sí los nombres. Filemón, muy bien, Joel. O sea, también, y hay otros nombres también. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, el apóstol Pablo se despide de sus amigos colaboradores aprobados y los menciona a todos. Ahí está, a ver, tengo una Biblia para leer. Ay, ya. Romanos, ahí menciona a varios, a Rufos, a Estaquia, ¿mande? A todos, muy bien, muy bien. Ahí menciona a todos. Ven cómo creció y eran de diferentes ciudades también y a través de las personas vamos a crecer en otras ciudades, en otros pueblos, en otras naciones. Es Dios. Aquí como escuela bíblica estamos creciendo y nos vamos a otras ciudades, a otros, a otros pueblos. Tenemos a Milagritos, que está en Ohio, Estados Unidos. Tenemos a Emilia, que está en Veracruz. Tenemos a Sori, que está en Altamira. En Ezequiel, que está en Veracruz. Sí, a ver quién tenemos conectado. Tenemos a Reina, que está en Guatemala. Cruzamos la frontera para el norte con Guatemala, para el sur, al norte con Milagros, a Ohio. Tenemos a Venezuela con Belén. ¿Cómo ha crecido también? Aplicamos la ley de crecimiento explosivo a la escuela bíblica Doulos, hemos crecido también. No hay nadie conectado de Europa, tenemos una de Italia, pero ya no se ha conectado, y una de Bélgica. Sí, ok. Bueno, tenemos también a Víctor Hugo, que está de Ciudad de México, ¿va, Víctor? Víctor Hugo, Ciudad de México, algo así, dígame. sí, estoy en Portland, Portlanepantla, Estado de México. Está en, ok, ok. Portland, Nepantla, Estado de México. Ok, muy bien, Víctor Hugo. Ok, muy bien, se dan cuenta, realmente ha crecido la escuela bíblica Doulos y así también volvemos al ejemplo del crecimiento explosivo. El apóstol Pablo evangelizaba de una y de muchas maneras. Vemos aquí los puntos para terminar. Dice, evangelizar, dice el apóstol Pablo, dedicó la mayor parte de su tiempo a las siguientes actividades. El punto número 1, el apóstol Pablo evangelizó a la elección de discípulos de la sinagoga. Punto 2, preparación de nuevos líderes. Punto 3,
establecimiento de nuevas iglesias, ya las vimos en las ciudades, ¿sí? Y pues dice, comunicación para equipar cristianos. Es muy importante, con esto terminamos, dice, el apóstol Pablo también le escribió a algunos compañeros de milicia, algunos cristianos, como dijo, a Filemón, un alumno presencial, Tito, Timoteo, porque era como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Es importante animarnos unos a otros. El apóstol Pablo animaba mucho a Timoteo, a Tito, a Filemón. Es importante, fíjense, las matemáticas de los seguidores suman, los líderes multiplican, vamos a sumar y vamos a multiplicar. Aquí nos estamos sumando, somos más alumnos, gracias a Dios. Ustedes presenciales se suman con los conectados y son más. En suma, son más. Conectados unos 15 a 20, presenciales otros 15 a 20, en suma son 100. Pero si los conectados trabajan, practican, lo aprenden aquí en la escuela bíblica y ustedes los especiales trabajan, sirven y practican lo que ven en la escuela bíblica, aquí en Doulos se están multiplicando, en otras palabras, se están evangelizando y son almas que para papá Dios sí cuentan. Entonces, es bueno sumarse y multiplicarse para el reino de Dios. Amén. Y esa es la ley del crecimiento explosivo. Hay que sumarnos, no hay que restarnos. ¿Cómo restas? Con la envidia, con la murmuración, restas. ¿Mandé? La flojera, la falta de negligencia, flojera, restas mucho con eso, falta de ánimo, pues sí, flojera, ¿va? Mejor hay que sumar animándonos, buscando a Dios y animarse. Las hermanas, mándense mensajitos entre ustedes si tienen los números y si no, pídenselos. Voy a hacer una prueba. A ver, la hermana Estelita, ¿tiene el número de la hermana de Lucy? ¿La alumna Lucy? Para que se mande mensajitos. La alumna Paula, ¿tiene el número de la alumna Reina? Es bueno, no es bueno que se tengan más de mensajitos, hay hermandad. Ahí aprovechen si están juntas ustedes, mensajitos de otra prueba. A ver, Fernando, ¿tiene el número de Joel? Yo creo que sí, ¿no? Si están Wiri Wiri enlace, y ya tiene el número. ¿No? Ok, muy bien, sorry, ajá. Ahora los vean, me dan cuenta, ahora vamos a ver esta prueba con los conectados, sorry, dice la hermana, sorry, ¿usted tiene el número de la hermana Estelita? Ah, ¿sí, sorry? Sí. Sí. Ah, pasaron la prueba, sorry, Estelita. Pero Paula, Maggie, Lucy, Reina, bueno, sin comentarios. Es importante. Yo les pregunto, recuerden, tiene que ser dama con dama. Ahí está Emilia, sorry, lo puedes mandar mensaje. Emilia ahí en el chat, pueden poner su número para que se animen entre ustedes.